El 9 de septiembre de 1917, Aura Marina nació en Palmira, en la ciudad que es una mezcla de naturaleza, historia y cultura de tradición agrícola con aspiraciones de progreso. Mientras sus ríos alimentaban la tierra fértil, sus polvorientas calles se llenaban de voces al amanecer cuando los comerciantes abrían sus puertas y los campesinos descendían de las veredas cercanas para ofrecer los frutos de la tierra. En cada jornada, la ciudad respiraba a través del sonido de los cascos de las mulas, del canto de los vendedores y del murmullo constante del viento que movía las palmas, esas guardianas silenciosas que daban identidad a la región. En honor a la patrona de la ciudad, en 1929 se inauguró la Catedral de Nuestra Señora del Palmar y a partir de entonces ella viene siendo testigo de historias de generaciones. Las festividades religiosas convocaban multitudes y en procesiones que recorrían calles enteras entre cánticos y velas, creaban una atmósfera que mezclaba fervor y tradición. La vida de Aura Marina comenzó entre amor, risas y voces que serían parte esencial de cada uno de sus pasos. Sus hermanos mayores Pablo, Leonor, Roberto, Álvaro y los menores Hugo, Fabio, Jaime, Mario y Olguita fueron su mundo completo y perfecto. En sus primeros años creció entre gratos recuerdos, pero la vida, incluso la más bendecida, suele marcar sus propios tiempos y en 1924, cuando Aura Marina apenas tenía 7 años, su mundo perfecto se quebró de un modo tan brusco que marcó para siempre un porvenir incierto tanto para ella como para cada uno de sus hermanos. Su padre, que contaba apenas 40 años, falleció dejando a Marina, su esposa, una mujer de 39 años que no estaba preparada para enfrentar el cuidado de sus 10 hijos entre 3 y 16 años, quienes sin alcanzar a comprender que la vida acababa de cambiar sus rumbos, formaron una fila donde la niñez se mezcló con la obligación. Fue entonces cuando la voluntad de la madre eligió un nuevo rumbo para cubrir las necesidades y asegurar el bienestar de sus 10 hijos desde la infancia hasta que pudieran valerse por sí mismos. Desde ese entonces, su madre y Leonor, su hermana mayor, asumieron el papel de guías y maestras. La disciplina se volvió parte del hogar, no por imposición, sino por supervivencia. Con obstinación y cariño, ellas moldearon a los pequeños, asegurándose la perfección en el hábito de la lectura perfecta y una escritura impecable. Desde su niñez, Aura Marina absorbía cada gesto. Era la pupila fiel, la que observaba sin protestar, la que aprendía con diligencia y la que entendía que la tarea de aprender era un modo de mejorar la calidad de vida. En casa, la presentación personal era un asunto de honor. Su madre, Leonor, y Aura Marina se aseguraban de que cada uno de sus hermanos, incluso en tiempos difíciles, salieran al mundo como un reflejo de dignidad. Vestían con cuidado, hablaban con corrección y caminaban con la frente en alto. La pobreza no debía notarse, el corazón roto tampoco. Con los años, cuando la vida aún parecía avanzar lentamente, la niña tímida de grandes ojos empezó a transformarse, creciendo con un carácter firme, una sensibilidad profunda y la visión idealista que heredó de su madre. Era cariñosa, protectora y soñadora, pero también era obstinada. Desde muy temprano tuvo claro que la belleza no estaba en adornos externos, sino en la forma de actuar y en la nobleza que se asumía con coherencia diaria. Apreciaba la elegancia y la madre y sus hijas cuidaban cada detalle, no por vanidad, sino por la convicción de que la apariencia digna fortalecía también el espíritu. Para Aura Marina estaba muy claro que su familia era un refugio seguro, sin importar las adversidades de la vida. En un hogar sin padre, sin lujos, sin promesas de un mañana seguro, ella y sus hermanos levantaron una unión que se volvió escudo frente al mundo. Aura Marina era esa belleza que no buscaba imponerse y a pesar de eso llamaba la atención. Su estatura mediana y su figura delgada le daban una elegancia natural. Su piel canela y su ondulado cabello castaño solía recogerlo en la parte posterior de la cabeza.
En su rostro se realzaban las cejas arqueadas y perfectamente delineadas, que enmarcaban unos grandes ojos verdes que mostraban la sabiduría temprana de quien ha vivido demasiado antes de tiempo y que cambiaban por la luz o cuando ocultaba sus emociones. Las carencias materiales nunca dejaron de acompañar a la familia, pero tampoco les faltó disciplina, unión o propósito. En cada amanecer, la influencia materna y el ejemplo de Leonor imponían el mismo orden. Capas teñidas uniformemente alineadas, ropa limpia y planchada, libros viejos que permanecían en perfecto estado y sobre todo, los deberes sobre conocimientos eran cumplidos antes de cualquier distracción. Aquella estructura férrea, más exigente que la de muchas escuelas de la época, tuvo un efecto certero. Todos crecieron fuertes, puntuales, disciplinados y orgullosos de su conducta. La fortaleza de la madre no era ruidosa, sino discreta y constante. Sostenía el hogar con una mezcla de amor y firmeza, sin pausas ni desfallecimientos, y ella y su hija Leonor eran la raíz estable que mantenía en pie al resto. Aura Marina reconoció en ellas un modelo que marcaría su camino. La mujer que enfrenta adversidades sin perder la dignidad, la que protege sin condenar, la que enseña sin humillar. Su moral no venía de lo que se decía, sino de lo que ella misma observaba y comprendía, y su guía principal era siempre el ejemplo materno. Firmeza sin violencia, prudencia sin miedo, amor sin condiciones. Su elegancia natural no necesitaba anunciarse. Aura Marina proyectaba siempre una calma serena, como si llevara consigo un respeto profundo por sí misma y por quienes la rodeaban. Había algo en su porte, en la forma que ocupaba el espacio, que hablaba de dignidad sin altivez y de gracia sin esfuerzo. De pies a cabeza era impecable, cuidaba cada detalle de su apariencia, le gustaba vestir a la moda, realzar su figura con trajes ceñidos que delineaban su silueta y combinaba blusas de manga corta, encaje y botones, faldas acampanadas que caían con suavidad hasta la rodilla y calzaba incómodos zapatos altos de punta redonda y tacón afilado que estilizaban su figura. Sus accesorios eran parte de ella: collares, aretes, pulseras, sortijas y su preferido broche prendedor engastado en piedras brillantes con el que decoraba blusas y vestidos. Cada pieza elegida con un gusto fino, nunca excesivo, siempre armónico, y como sello invisible llevaba la fragancia que la definía, Chanel número 5, ese aroma suave y distintivo que anunciaba su presencia aún antes de que ella pronunciara una palabra. El año de 1942 no fue simplemente una fecha en el calendario para Aura Marina. Fue un antes y un después, una nueva realidad que dejó atrás la versión anterior de sí misma, el inicio de su vida adulta en toda su plenitud, una etapa donde su carácter, su destino y su historia empezarían a revelarse con una fuerza que ya no permitiría marcha atrás. A partir de entonces, la historia de Aura Marina comenzó a transformarse con nuevos capítulos, momentos que dejarían huellas, decisiones que exigirían valentía y desafíos profundos que templarían su espíritu destinado a revelar su carácter. Un año después de la boda de sus hermanos Roberto y Hugo, cuando la alegría familiar todavía flotaba en el recuerdo, Aura Marina con su pretendiente y dos de sus mejores amigas se preparaban para pasar la tarde entre risas, miradas compartidas y promesas sin forma, pero su destino decidió interponerse sin anunciarse. Uno de sus hermanos repentinamente llegó con Víctor Manuel, un desconocido. No hubo palabras ni gestos, solo una presentación casual que marcó una línea en su destino, una de esas que, al mirar atrás, separaban lo que era antes de lo que vendría para siempre. El amor, ese que no necesita invitación para anunciarse porque nace del corazón, hizo que el tiempo y el mundo se detuvieran en el instante en que para ambos pareció eterno. No hubo explicaciones, solo una atracción profunda e inexplicable, de esas que el destino concede únicamente a unos pocos elegidos, y en ese preciso momento Aura Marina y Víctor Manuel quedaron unidos con la certeza
de que estaban destinados el uno para el otro. Él, con su presencia optimista, tranquila y segura, invitaba a confiar. Al verla por primera vez, su corazón de hombre seguro golpeó con fuerza su pecho y cuando intentó hablar con serenidad, la emoción le arrebató la voz. Solo sostuvo su mirada fija en ella, luchando por encontrar palabras que no llegaban. Ese fue el hombre que se cruzó en la vida de Aura Marina como un punto de giro definitivo que nadie podría cambiar. Víctor Manuel tenía 27 años. Había nacido en Caquesa, Cundinamarca, un 17 de diciembre de 1915 y su historia terminaría en Cali el 24 de marzo de 1994, cuando falleció a los 79 años. Era hijo de Abdón y María Bernardina, sus hermanos Marco Tulio y Franco Antonio. Era un hombre atractivo, uno de los que su presencia se impone antes de pronunciar una palabra. Alto, delgado, pero de constitución física bien definida, piel blanca y rasgos que reflejaban su carácter. Tenía ojos marrones que parecían guardar secretos y un cabello castaño oscuro, liso y corto, cuidadosamente peinado hacia atrás. Su porte transmitía una mezcla de firmeza y serenidad que con su atractiva personalidad, unida a una actitud digna y segura, bastó para conquistar sin esfuerzo la aceptación de la familia. Pero detrás de esa pulida apariencia había cicatrices que no se veían. Su pasado lo había marcado con recuerdos ingratos, maltrato físico e insultos a manos de sus propios padres, maldiciones y heridas que le arruinaron la niñez. A los 12 años huyó de su casa dejando atrás a sus hermanos Tulio y Franco Antonio y se lanzó al mundo completamente solo, donde sin compañía ni atajos aprendió a sobrevivir, ganándose lo necesario con responsabilidad, como si desde entonces hubiera decidido no permitir que la vida lo venciera jamás. Víctor anhelaba más que cualquier otra cosa la compañía de una esposa con quien compartirlo todo, alguien a quien hablarle sin miedo, a quien amar con entrega sincera y a quien proteger con su fuerza y con su lealtad. Deseaba formar una familia, tener hijos y enfrentar con responsabilidad los obstáculos que la vida fuera poniéndole en el camino. Para él no se trataba solo de compañía, sino de construir un refugio emocional donde nada, ni el tiempo ni la adversidad pudiera quebrarlo. 6 meses después de conocerse ya estaban comprometidos. El tiempo para ellos no había sido un obstáculo, sino una confirmación. Aura Marina no solo lo amaba, lo apoyaba y desafiaba con una firmeza dulce, hasta ayudarlo a convertirse en un hombre capaz de ver más allá de las apariencias, tanto en su propio mundo como en el de los demás. Para sus familiares y amigos más cercanos, la conclusión era inevitable. Eran almas gemelas. Se amaban con ese amor raro, profundo e incondicional, de los que no se marchitan con el tiempo, sino que permanecen como si hubieran sido prometidos el uno al otro desde mucho antes de conocerse. Así llegó el 12 de julio de 1942, un día que quedaría tatuado en la memoria para siempre. Después de cumplir con las tradicionales amonestaciones matrimoniales de la iglesia, Aura Marina y Víctor Manuel se casaron. No fue solo una ceremonia, fue el inicio formal de una historia que ambos habían comenzado a escribir desde la primera mirada. Ella recordaría aquel día como el más feliz de su vida. Todo estaba envuelto en una atmósfera delicada, casi irreal, cargada de recuerdos románticos y hermosos. Su figura lucía perfecta dentro de un vestido ajustado de seda blanca que caía con elegancia justo hasta debajo de las rodillas. Entre sus manos sostenía un pequeño buquet de rosas y lirios rosados, símbolo de un amor duradero y puro, como si las flores anticiparan la historia que estaban por construir. Mientras avanzaba paso a paso hacia Víctor Manuel, su corazón latía con tal fuerza que ella podía sentirlo en los oídos. Él, completamente centrado en ella, la miraba en silencio, absorbiéndola con una admiración profunda, con amor y con una ternura que parecía desbordarlo. Cuando ella por fin llegó a su lado, sus ojos brillaban conteniendo lágrimas que amenazaban por escapar. Víctor, a su vez, con la mano temblorosa por la emoción, deslizó el anillo en su dedo anular, un anillo de oro liso y sin piedras con sus iniciales grabadas, como un sello de amor y fidelidad eterna. En ese instante supieron sin decirlo que su vida había cambiado para siempre.
Aquel anillo no era solo una joya, era una promesa pronunciada ante Dios, un pacto solemne que sellaba para siempre la decisión de estar unidos. Era el compromiso de protegerse, respetarse y confiar el uno en el otro con una determinación férrea, que sin importar lo que el futuro trajera, bendiciones o tormentas, nada ni nadie tendría el poder de separarlos. Víctor la rodeó por la cintura con un brazo acercándola a su pecho con una sonrisa agradecida, como quien contempla un milagro y teme que desaparezca sin parpadear. Era consciente de la fortuna que tenía frente a sí, una mujer amable, sincera, buena, inteligente y noble, que le sonreía con una ternura que lo desarmaba. Al sentir el apoyo de su cuerpo en el costado de él, Aura Marina ladeó la cabeza para mirarlo con sus grandes ojos verdes, brillantes y profundos. Entonces él elevó su mano y con el dorso le acarició suavemente el rostro, antes de inclinarse para besarle la frente con respeto y un amor tan sincero que casi podía tocarse. Una vez casados se amaron más que a nada ni a nadie. En ese tiempo todos coincidían en que no existía pareja más hermosa. A lo largo de las semanas que siguieron a la boda, las responsabilidades familiares comenzaron a ocupar un lugar central en la rutina de Aura Marina, pero su entrega no nacía de la obligación, sino del amor. Asumía con naturalidad tareas que otros habrían considerado pesadas. A veces parecía que su destino era sostener, acompañar y guiar, incluso sin proponérselo. Era como si hubiera nacido para ser fortaleza y ternura al mismo tiempo. Para 1949 habían pasado ya 7 años desde su boda y la vida parecía avanzar siguiendo un ritmo sereno y pleno. Tras el nacimiento de 3 hijos varones, el destino les regaló finalmente la llegada de una hija, una luz nueva en el hogar. 6 meses después estrenaron la casa que habían construido con esfuerzo, la misma que se convertiría no solo en su hogar durante más de 47 años, sino también su refugio, hasta el punto de ser el orgullo que les permitiría sentirse valorados ante familiares y amigos, las personas que más amaban en el mundo. La casa era esquinera, de 3 plantas, con una fachada blanca y gris claro que se levantaba sobria pero acogedora. Entre el interior y el exterior del segundo piso, un balcón servía de refugio. 2 sillas esperaban allí como guardianas silenciosas, invitando a ocuparlas para leer con calma o simplemente cerrar los ojos y dejarse envolver por la tenue luz del ocaso. Al atardecer el sol dibujaba sombras suaves y el viento hacía murmurar las hojas de los árboles del antejardín, creando un ambiente de paz que parecía reservado solo para ellos. El pequeño antejardín enmarcaba la casa. Un árbol de grosellas ofrecía sus frutos generosos, mientras 2 palmas añadían un toque tropical y brindaban sombra con su elegancia natural. Había también 2 guanábanos que, aunque jamás dieron fruto, formaban parte del paisaje como viejos guardianes silenciosos. En materas rectangulares de cemento, flores de vivos colores eran un regalo diario para la vista y para el alma. Aura Marina, fiel a su sensibilidad y a su cuidadosa mirada, ponía especial atención en la decoración de cada ambiente. Nada quedaba al azar. Cada rincón de la casa llevaba su sello, ese buen gusto que hablaba de quién era ella, de su elegancia natural. No decoraba por apariencia, sino por su forma amorosa de construir belleza para quienes amaba. Vajillas brillantes, sábanas planchadas, mantel sin arrugas, floreros rebosantes de rosas multicolores. Su hogar no fue solo una casa, era un punto de encuentro, un lugar donde la familia y los amigos llegaban a compartir risas, conversaciones, confesiones, entre días, juegos, entre cervecitas que fueron dando forma a historias que con el paso del tiempo se convirtieron en hermosos recuerdos. Entre 1950 y 1953 su familia se completó. 6 hijos en total. Los mayores Ricardo, Nelson y Víctor Manuel, y los menores Nelly, Gerardo y Oscar Hernán, formaban el corazón de su vida, el centro de su entrega diaria. Cada uno era una parte fundamental de la historia que ella y Víctor construían con esfuerzo, amor y constancia. En 1952, en compañía de su socio,
Víctor Manuel viajó a Nueva York, donde permaneció por algunas semanas para cerrar negocios, entre ellos el de las rocolas musicales que alquilaba en sitios de entretenimientos. Uno de los proyectos más acertados que aumentó de forma significativa su capital y fortaleció su visión empresarial. Abastecer la despensa era uno de los muchos deberes que recaían sobre Aura Marina y ella lo asumía con la disciplina tranquila que la caracterizaba. Prefería hacerlo en las primeras horas del sábado o del domingo, cuando el aire aún tenía la frescura del amanecer y el sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte, momentos en que la ciudad parecía despertar lentamente y para ella ese silencio inicial era casi un ritual. Siempre arreglada y vestida de manera informal, pero sin renunciar jamás a sus infaltables tacones altos, caminaba hacia la galería de la Alameda, ubicada a unas pocas cuadras de la casa. A su lado la acompañaba una señora robusta de unos 40 años que cargaba sobre el antebrazo un gran canasto de mimbre dispuesto a llenarse hasta el borde. Allí, entre los pasillos estrechos del interior de la galería, Aura Marina escogía con cuidado todo tipo de productos traídos por los campesinos en las llamadas fichas o buses escaleras, que llegaban cargados de cosechas frescas desde las veredas. En la calle, el bullicio era parte del paisaje. Los vendedores ambulantes avanzaban cargando paquetes de frutas, pregonando a gritos sus precios y promociones para atraer a los compradores. Otros, instalados en los andenes en pequeños puestos improvisados, dedicaban la mañana entera a regatear precios, defendiendo sus ganancias con la misma pasión con la que ofrecían su mercancía. En medio de todo ese movimiento, Aura Marina se desenvolvía con soltura, guiada por su experiencia y su buen juicio para escoger la mezcla de ingredientes a utilizar en sus recetas. 1957. Víctor Manuel era un apasionado por los carros y escogía el mejor modelo de cada año. Además de una camioneta, tenía un Chrysler azul celeste último modelo con aire acondicionado que alcanzaba los 180 kilómetros. En toda la ciudad solo había 2 modelos de esa clase. Ese año, tras la caída de Gustavo Rojas Pinilla, su predecesor Laureano Gómez, con su odio hacia los liberales, los persiguió y les cerró no solo todo tipo de negocios, préstamos bancarios, sino también las importaciones, ocasionándoles pérdidas por incumplimientos tanto en el exterior como en el país. Fue un golpe duro, inesperado y devastador para los ingresos de la familia. Con el paso de los años, mientras la ciudad cambiaba lentamente, las calles se ampliaban, los buses se modernizaban, las mujeres tímidamente empezaban a hablar de trabajo y de estudios, Aura Marina permanecía como un reflejo de su tiempo, pero también como la fuerza silenciosa que sostenía a todos a su alrededor. Nunca buscó reconocimiento, ni protagonismo, ni aplauso. Su satisfacción era más profunda, ver a los suyos reunidos, escucharlos reír, saberlos bien. Para su familia, su casa era un territorio seguro, conocido y cálido. Aura Marina se las arreglaba para que todos se sintieran cómodos, porque para ella su hogar no era solo un techo, y aunque nadie lo decía porque en aquella época poco se hablaba de sentimientos, todos sabían en el fondo que Aura Marina con un gran amor unía a la familia cuando le era posible. Ella era el orden, la belleza, la calma, el alimento, la bienvenida y el refugio, era el corazón de la casa. A veces daba la impresión de que el mundo de Víctor Manuel empezaba cuando cruzaba la puerta de la casa hacia afuera y terminaba exactamente en el mismo punto cuando regresaba entrada la noche. Su vida transcurría entre compromisos sociales, reuniones de negocios, almuerzos interminables, noches de tertulia y tragos con amigos. Para él, el hogar era un lugar donde dormir, recuperar fuerzas y ser atendido, y para Aura Marina, en cambio, era el universo entero. Mientras él se acomodaba en la cama leyendo titulares de política y economía, ella ya llevaba horas en pie, organizando la cocina, preparando a los hijos, revisando la vista de la despensa, supervisando el aseo, midiendo gastos, planeando almuerzos y coordinando visitas familiares. Después de dejarle el desayuno perfectamente servido en la habitación en una bandeja impecable,
con su taza de café caliente y su jugo recién exprimido, ella continuaba con la vida que sostenía silenciosamente a todos. Y aunque muchos habrían visto en ella una mujer sumisa, la realidad era otra. Su poder no era escandaloso ni visible, pero se percibía en el orden de la casa, en la armonía de las relaciones, en la educación de los hijos, en su temple frente a las crisis y en su capacidad de sostenerlo todo sin jamás flaquear. Nunca se quejaba, nunca reclamaba, nunca exigía, pero observaba y sabía. Detrás de su sonrisa dulce y sus modales impecables había una mente despierta, firme, de una sensibilidad profunda para entender incluso aquello que nadie decía en voz alta. Medía el carácter de las personas con solo verlas entrar por la puerta. Sabía cuándo algo iba a salir mal antes de que ocurriera. Sabía proteger a los suyos sin necesidad de levantar la voz. La vida con Víctor Manuel requería una fortaleza que pocos habrían sospechado en una mujer tan reservada. Él era el tipo de hombre que necesitaba ser admirado, escuchado y servido, y Aura Marina, sin haberlo elegido conscientemente, terminó siendo la columna invisible que lo sostenía, la que lo hacía lucir fuerte incluso cuando él no lo era. Y ahí radicaba el misterio de Aura Marina. No imponía su presencia, pero era imposible que la casa funcionara sin ella. No levantaba la voz, pero todo cambiaba si ella no estaba. No buscaba aplausos, pero ella era la que hacía posible la vida de todos. Lo que nadie imaginaba entonces, ni siquiera ella misma, era que ese carácter silencioso, dulce y firme sería la clave para enfrentar los días difíciles que vendrían, cuando el brillo de la apariencia dejara de ser suficiente y la verdadera fortaleza tuviera que salir a la luz. A pesar de la ausencia constante de Víctor Manuel en los horarios de comidas, Aura Marina jamás permitió que la mesa perdiera su alegría, su orden ni su propósito. Ella no concebía alimentar solo el cuerpo, alimentaba también el corazón. Cada plato, cada postre improvisado y cada risa compartida eran parte de una rutina que sostenía el hogar con el tipo de amor que no hace ruido pero que permanece. Sus hijos en edad escolar despertaban temprano y una vez con el uniforme puesto, salían de la habitación donde Tarzán, el guardián peludo de la familia, conocía esa dinámica mejor que nadie. A veces se sentaba erguido junto a la mesa, como un miembro más esperando su turno, atento a cualquier migaja que pudiera caer. Otras veces trotaba de un lado al otro, cuidando que ningún niño se quedara atrás, como si fuera su misión proteger la manada. Aura Marina lo miraba con ternura porque intuía que él era fiel reflejo de su casa, ruidoso, cariñoso, protector y lleno de vida. Los días avanzaban así entre carreras por la escalera, tareas escolares, gritos felices, juegos interminables y regaños amorosos. Y aunque la rutina era demandante, Aura Marina encontraba satisfacción en cada gesto cotidiano. La cocina era su refugio y también su lenguaje. A través de sus comidas construía el cariño y el respeto y la unidad familiar que tanto soñaba. Quizás, en secreto, esperaba que ese amor se colara también en el corazón de Víctor Manuel, porque aunque su vida giraba inequívocamente en torno a sus hijos, ella seguía mirando a su esposo con los ojos de la mujer enamorada que había sido en 1942. Nunca dejó de creer que la felicidad de él era también parte de la suya. Por eso se esforzaba en aprender nuevas recetas, decorar la mesa con detalles distintos y asegurarse de que cuando él llegara fuera, cual fuera la hora, encontrara un plato caliente, una mesa puesta y un hogar impecable. Determinada a seguir ganándose el respeto y el corazón de Víctor Manuel a través de sus comidas favoritas, se graduó en Economía Doméstica en la Escuela de Conchita Henao y en el banquete de graduación, al servirle el vino y la cena en su mesa, le preguntaba con mezcla de timidez e interés si le gustaría algo más. 1959 fue el año en el que su madre falleció, después de vivir los últimos años en el hogar de Víctor Manuel y Aura Marina. El cansado rostro de su madre expresaba tristeza y casi nadie la vio reír. Se la pasaba leyendo o bordando. Víctor Manuel la quiso como si fuera su verdadera madre. Cuando anochecía y llegaba a casa, subía corriendo las gradas hasta llegar donde estaba ella. Se sentaba a su lado
y juntos se perdían en el tiempo conversando o simplemente en silencio miraban al vacío mientras exhalaban por la boca el humo de sus cigarrillos. Después de la pérdida de su madre, algunas noches cuando los niños por fin dormían y la casa quedaba en silencio, ella se sentaba sola en la sala con la tenue luz ámbar del velador encendido. A ratos rezaba por la tranquilidad de los suyos, otras veces simplemente cerraba los ojos y respiraba. Era entonces cuando dejaba escapar ese suspiro largo que no escuchaba a nadie, ese suspiro que nacía del cansancio acumulado, pero también del orgullo infinito de tener una familia que dependía de ella para funcionar. Y cada mañana, sin importar lo difícil del día anterior, volvía a levantarse con la misma determinación, porque si la vida le exigía ser el corazón del hogar, ella lo sería. Si la familia necesitaba una guía silenciosa, ahí estaría. Y si sus hijos requerían una fuente inagotable de amor, ella encontraría la manera. Lo que Aura Marina aún no sabía era que con el tiempo, ese amor desbordado no solo moldearía la infancia de sus hijos, sino que también transformaría su destino y el de todos los que la rodeaban. El hogar que ella construía a fuerza de fe, disciplina, cariño y sacrificio no era una casa cualquiera. Era el lugar al que siempre volverían, incluso cuando la vida los llevara lejos. Era la memoria que los sostendría en los años duros. Era la raíz que nunca se arrancaría. Y algún día, aunque el tiempo pasara y las modas cambiaran, todos recordarían lo mismo. Nada era más seguro, más cálido ni más feliz que los días en casa con Aura Marina. A los 39 años, Aura Marina vivía guiada por su sentido del deber que no era carga, sino sostén. Sabía acompañar sin imponer, aconsejar sin juzgar y amar sin pedir nada a cambio. En ella convivían la fortaleza y la sensibilidad en una armonía poco común, una combinación que la hacía inolvidable para todos los que la rodeaban. Nada en su vida ocurría por apariencia, nada era improvisado. Cada etapa, cada alegría, cada tristeza y cada prueba habían moldeado el legado que, sin proponérselo, estaba construyendo día tras día en su vida, que era una mezcla de fe, servicio, familia y sacrificio, siempre con una sonrisa, siempre con fortaleza. Mientras sus hijos estudiaban en el colegio, Aura Marina, como hermana terciaria de las congregaciones de Santo Domingo de Guzmán y de la congregación de Luisas de Marillac como hermana seglar de la Caridad, dedicaba gran parte de su tiempo a la obra social. Organizaba reuniones, paseos y bingos para obtener donaciones destinadas a las familias necesitadas. Participó en la distribución de mercados como parte del programa Alianza para el Progreso, impulsado por el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. No existía distancia ni cansancio que frenara su vocación. Llevaba cigarrillos y dulces a los ancianitos abandonados en asilos. En días de visita acudía a la cárcel del Buen Pastor para escuchar a las reclusas, llevarles ropa para sus bebés y, cuando era necesario, interceder con la directora del penal para conseguir asesoría legal. Subía las gradas de la loma de Siloé hasta llegar a la escuelita para repartir alimentos, libros y juguetes a los niños más pobres. Las vacaciones, puentes, fines de semana y paseos de olla al río representaban otro desafío para su paciencia y para la de sus queridas cuñadas. 1955. Aura Marina, junto con amigos y las esposas de sus hermanos Roberto y Hugo y sus amados sobrinitos, pasó una temporada en Silvia, conocida como la Suiza de América. Un pequeño y frío pueblo cuyos recursos renovables y fuerte identidad cultural resaltaban a través de las tradiciones ancestrales de la comunidad guambiana Misak, que desde 1906 celebraba procesiones y novenas en la iglesia de Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona del pueblo. Los sobrinos, vestidos con botas de caucho, tenis, jeans y abrigados con suéteres y ruanas, jugaban en libertad por las calles en el parque del pueblo. Los más traviesos, llenos de energía y curiosidad, despertaban la impaciencia de los guambianos, quienes los llamaban entre risas y disgustos caleños de mierda, porque no paraban un segundo. En la casa desarmaban las camas para deslizarse calle abajo sobre las tablas, molestaban a los caballos que cargaban leña, montaban viejas yeguas que andaban por caminos de tierra en medio de un verde paisaje en el que se respiraba el aire fresco y puro que provenía de los páramos,
caídas de agua, manantiales cristalinos, valles y montañas pasando por aquel helado riachuelo, en donde cada mañana todos se bañaban metidos en sus aguas casi congeladas, para después salir apresuradamente saltando entre sus piedras a calentarse al sol. Los martes, la plaza de mercado se transformaba en un festival de colores, voces y aromas. Campesinos de los alrededores vendían artesanías, verduras, frutas, truchas y carne. El aire se llenaba del olor irresistible de las picadas de empanadas y chicharrón y del plato más codiciado, morcilla, chorizo, bofe, chunchulo y papa amarilla, servido con un hogao caliente preparado en una gran paila sobre leña. Las noches terminaban con la familia en su habitación, cada pájaro en su nido, arropados entre cobijas gruesas de lana, hasta que el canto del gallo los despertaba para el desayuno del chocolate caliente, huevos, queso, pan recién ordenado y arepa. Sin embargo, la violencia alcanzó al pueblo y todos debieron regresar apresuradamente a Cali. Para escapar del calor de la ciudad, Aura Marina organizaba fines de semana y vacaciones con familiares y amigos en Santo Domingo, una casa campestre ubicada en el kilómetro 18 vía al mar. Allí, las tardes terminaban envueltas en una espesa neblina y un viento helado que calaba hasta los huesos. A Santo Domingo se llegaba después de atravesar subidas imposibles, donde en un lado se levantaban enormes montañas rocosas y en el otro se abrían profundos abismos que dejaban sin aliento. Aquel camino desafiante e imponente era la antesala del lugar que en pocos años se convertiría en el corazón de la familia. Temprano, en la mañana, 2 vacas Holstein recién ordeñadas dejaban caer en las ollas la leche espesa y tibia que al hervir soltaba una gruesa y dulce capa de nata. En ella se hacía crema, se batía la mantequilla y era el primer anuncio de un día que sabía a hogar. Aura Marina, junto con sus cuñadas, preparaba arroz de leche y horneaba su inigualable receta de pan. Ese pan, cuyo sabor y aroma se quedaba impregnado en la memoria y se repartía caliente. Los adultos reían, jugaban cartas, conversaban animadamente y disfrutaban asados al carbón, sin prisas, como si el tiempo estuviera hecho para ellos. Una camioneta llegaba cada semana trayendo, además del fiel perro Tarzán, productos de aseo, carbón, cervezas, café, aguardiente, cigarrillos, gaseosas, panelas, bultos de papa, harina, arroz, racimos de plátano y bananos, aceite y una interminable variedad de frutas, hierbas y carnes. 2 vecinas campesinas del lugar ayudaban en la cocina, en el lavado de la ropa y en la limpieza de la casa. Aura Marina siempre llevaba consigo una cámara de fotografías y su infaltable botiquín de primeros auxilios con el que curaba pequeñas quemaduras y raspones y con su técnica para aplicar masajes calmaba dolores por hinchazones y torceduras. Siempre tenía el ungüento exacto, la venda precisa, la paciencia y la ternura para todo aquel que la necesitara. Al regresar a Cali, todos se despedían de Aura Marina y Víctor Manuel con largos abrazos. Ellos, como anfitriones, emprendían el camino de vuelta, envueltos en una espesa neblina, como si la montaña misma los custodiara para el siguiente encuentro. Cuando el programa del domingo era reunión en casa de la tía Rica, como la llamaban con cariño, Aura Marina se preparaba desde muy temprano para recibir a su familia, su gente. Las esposas de sus hermanos se adueñaban animadas de la cocina, entre recetas, risas y confesiones sobre modas, maternidad y travesuras de los niños. En el comedor se formaba otro ritual sagrado. Las horas pasaban mientras observaban a Aura Marina barajar los naipes, o todas tejían carpetas en crochet y con manos ágiles entrelazaban hilos con agujas, bordaban manteles, cobijas y hablaban de la vida con la tranquilidad de quien sabe que está en familia. Los hombres, cerveza helada en mano, conversaban en el antejardín o descansaban en las sillas de la sala hasta rendirse poco a poco al cansancio de la tarde. Y cuando las cuñadas anunciaban la hora de partir, todos sabían que quedaba grabado otro domingo en la memoria colectiva. Los niños corrían por la calle como una manada feliz. Al caer la noche, extenuados, se sentaban en el suelo de la sala a ver la televisión en blanco y negro
que por unas horas regalaba los tan esperados dibujos animados de Disneylandia, mientras la brisa mecía las cortinas como si la casa respirara junto a ellos. Se repartía el pan recién horneado, aguapanela y chocolate caliente con queso. Una escena tan simple y tan perfecta que sin saberlo estaba construyendo la clase de recuerdos que permanecen para toda la vida. Aura Marina celebraba en casa bautizos, cumpleaños, primeras comuniones de sus hijos y a los que acudían familiares, compañeros de colegio, amigos y vecinos con regalos. Todos se acomodaban alrededor de la mesa para disfrutar del infaltable ponqué de vino cubierto de crema, helados, galletas, postres y las deliciosas ensaladas de papa y pollo. Cada invitado recibía una sorpresa preparada por ella como recuerdo de la ocasión. Rifas, juegos de búsqueda del tesoro, colocarle la cola al burro con los ojos vendados y golpear la piñata hasta que al romperse caían al suelo toda clase de dulces y chucherías que los niños y sus madres recogían entre risas guardándolos en sus bolsitas. En la boda de sus sobrinas Yolanda y Jax en 1958 y de Florencia y Jorge en 1961, la mesa del comedor se cubría con mantel y servilletas de lino blanco bordados a mano, vasos y copas de cristal Baccarat, bandejas y cubiertos de plata y la vajilla de porcelana inglesa blanca repujada con suaves líneas doradas en el borde, coronada por un pastel blanco exquisitamente decorado. En los diciembres un enorme pesebre recreaba la llegada de Jesús al mundo. Familia y amigos durante 9 días oraban y cantaban villancicos y degustaban natilla, buñuelos, arroz de leche y majar blanco. La noche de Navidad se intercambiaban regalos. La despedida del año que termina y la bienvenida del nuevo año es celebrada con la cena de fin de año y las infaltables 12 uvas que se comen en cada campanada que suena antes de las 12 de la noche. Pólvora y fuegos artificiales estallaban en el cielo como estrellas de colores recién nacidas. 1960 marcó un punto de inflexión en la vida de Aura Marina. Su lealtad fue puesta a prueba. La vida familiar entró en nuevas etapas, algunas luminosas y otras marcadas por decisiones que ponen a prueba hasta los cimientos más profundos del alma. En ese tiempo, su lealtad se volvió más visible que nunca. No era una lealtad impulsiva o ingenua, sino una lealtad madura, consciente, firme e inquebrantable. Quien contaba con su apoyo sabía que no flaquearía. Quien tenía su confianza la tenía entera. Y quien un día la perdiera sería por haber traicionado algo muy profundo. Después de 20 años de matrimonio todo cambió de manera impensada. Un hecho inesperado quebró la estabilidad que había sostenido el hogar durante 2 décadas. Un día, sin aviso alguno, María Bernardina y Abdón, padres de Víctor Manuel, aparecieron en la casa. Viejos, débiles, enfermos y cansados, necesitaban un lugar donde vivir. Aura Marina los acogió sin dudar. Bañaba a Abdón, lo afeitaba, lo vestía, le servía el desayuno, lo sentaba al sol y se mantenía pendiente de que se sintiera a gusto hasta que pocos meses después murió en ese hogar que lo recibió cuando ya no tenía más puertas donde tocar. Para Víctor Manuel su presencia abrió heridas que nunca cerraron del todo. Había crecido con ellos hasta los 12 años a golpes, gritos y maldiciones. Verlos en su casa lo devolvió a la ansiedad de la infancia, al miedo, al resentimiento y al dolor. Aura Marina lo sabía, pero no podía abandonar a quien no tenían dónde vivir. Él, arrogante y orgulloso, se volvió cada vez más callado e inaccesible. Ella, firme a sus principios, se negó a expulsar a los ancianos. Ese fue el punto de quiebre. Él sabía que a Aura María le encantaban las comodidades, las celebraciones en familia, las tardes con las compañeras de la Orden Tercera y de las Hermanas de la Caridad, sus joyas, su perfume Chanel número 5, la moda, pero sobre todo su vocación de servicio la impulsaba a ayudar a familias pobres que ocultaban su miseria por vergüenza, a prisioneras y a sus bebés, a ancianos abandonados y a niños desamparados, y eso era ella. Eso era lo que la hacía brillar. Sin embargo, cegado por su soberbia, la vio como imposición y le exigió escoger, él o sus padres. 1967 encontró a Marina a los 48 años con 9 hijos, sin dinero, sin apoyo, con un matrimonio desvencijado y un corazón lleno de amor que se negaba a morir, con la esperanza silenciosa de que todo volvería a ser como antes, pero no fue así.
El dinero y las propiedades estaban bajo el mando de él, que tomaba decisiones duras, imprudentes y peligrosas. Los tragos, las malas inversiones y los peores amigos lo llevaron a perder casi todo lo que tenía. Hubo un intento de empezar de cero, pero de trabajar de empeño, pero la vida no siempre da segundas oportunidades a quien no quiere cambiar. Ella se derrumbó. Sabía que los hijos la necesitaban fuerte. Sin ingresos y con unos pocos ahorros, decidió emprender desde casa. Instaló una pequeña fábrica de festones de papel de seda y flores de papel crepé, con 2 máquinas Singer de segunda, un motorcito, tijeras piquilladoras, hilo y cáñamo. Se convirtió en gerente, almacenista, cortadora, costurera, compradora, contadora, vendedora y cobradora. Ella era todo en uno. El día comenzaba antes del amanecer y terminaba entrada la noche. Visitaba almacenes, saludaba al personal, llevaba pequeños detalles que se convertían en respeto y en lealtad comercial. Su disciplina y humanidad hicieron su milagro. La fábrica prosperó. Nunca faltaron las 2 señoras que trabajaran en la cocina y en el aseo, y que por las tardes cosían por metros para complementar el ingreso familiar. Aura Marina nunca dejó de ayudar a quienes la ayudaban. 1974. Víctor Manuel, con 60 años y bajo la influencia de nuevos amigos y viejas heridas, se hundió en la noche y en la fiesta. En medio del alcohol y el humo, conoció a otra mujer con quien tuvo una hija y un niño que fallecería a temprana edad. La aventura terminó, pero la infidelidad dejó una huella decisiva. Él jamás abandonó a Aura Marina. Sabía que ella lo amaba profundamente y creyó que siempre lo esperaría, pero se equivocó. Ella solicitó la separación de bienes y, excepto su casa, le entregó todo. Con el fruto de del trabajo de su fábrica, cumplió sus sueños de viajar a Tierra Santa, Europa y Estados Unidos. Enviaba postales y al regresar narraba sus experiencias con una sonrisa luminosa y repartía los recuerdos que traía en la maleta. 1994. Los hijos y nietos visitaban a Víctor Manuel en su finca y 2 veces por semana él visitaba a Aura Marina. La casa, que alguna vez había sido símbolo de abundancia, ahora, aunque cálida, era una versión modesta y silenciosa de su antiguo esplendor. Ella lo recibía con una taza de café recién colado cuyo aroma llenaba el aire. Él, enredado en una vida de errores e indecisiones sin asumir culpas, pasaba horas sentadas en silencio en un sillón de la sala, luego almorzaba y subía a descansar. Víctor Manuel murió a los 79 años por septicemia. Aura Marina estuvo a su lado en la clínica, tomándolo de la mano hasta su último aliento. 2 años después, el 3 de septiembre de 1996, Aura Marina murió tras años de depresión, varios infartos y derrames que la obligaron a permanecer en cama. En su diario escribió: «Mi amor por mi esposo valió la pena. ¿Qué más me queda sino ser yo misma? Cuando los años, la persona que quieres te deja de amar. Cuando te engaña, te duele el alma porque ya no esperas nada del amor de quien tanto amaste. Miro el pasado y pienso, construí mi vida junto a quien amé y cuando él me falló me perdí. Sí, hice lo suficiente entonces. ¿Qué me queda y qué soy en este mundo si después de todo yo solo traté de ser siempre feliz? Se me acaba el tiempo y al mundo no le importa porque tampoco le interesaba. Sí, sufrí. Y en ocasiones me equivoqué, pero también fui muy feliz porque amé intensamente». La verdadera felicidad está en el honor familiar, sentir el amor que te protege, te respeta y evita que seas menospreciada y excluida, y por encima de todo te ayuda a cumplir tus sueños. Así concluye la historia de Aura Marina y Víctor Manuel, 2 vidas que nacieron hace más de 100 años en pueblos lejanos entre sí, y que el destino decidió unir para compartir 52 años de una misma ruta. Pero esta no es solo la historia de 2 almas que se perdieron, es la historia de Aura Marina, la historia que nos recuerda que nunca es tarde para empezar de nuevo, que la vida es un regalo y debemos valorar lo que tenemos, que el pasado no define el porvenir, que el verdadero poder está en aceptarse sin pedir permiso, que el amor propio y la independencia construyen respeto y paz. El propósito de la vida, como ella la vivió, es el amor, la sinceridad y el valor. Hoy, sus cenizas reposan junto con las de su hijo mayor Ricardo en el Camposanto Jardines del Recuerdo.
Aunque Marina ya no esté, su huella permanece, porque ella valoró a su familia en todo lo que representa. No fue solo un año, fue un crisol de acero, donde el temple de una alma divina se forjó. En 1917 tu sendero marcó la pauta al mundo que te conoció. Fuiste el eje central, la argamasa y el muro, la unión de los hermanos, el lazo sin igual, un faro en la tormenta, un refugio seguro, el corazón que a todos sabía abrigar. La primera en el alba encendiendo la vida, la última en el silencio alispando el mañana. Tu belleza admirada era un alma encendida, ejemplo de constancia, mujer soberana. No buscaste la gloria, ni honores ni egoísmos. Tu riqueza era el dar, tu plata era bondad. Fuiste la mano amiga, visitando abismos, al enfermo olvidado, la anciana en soledad. Curaste sin preguntar, tejiste sin ruido, protegiste el nido con manos de pan, con la estampa que todos con afecto han querido. Te llamaron tía rica por llevar tanta cruz. La primera en el alba encendiendo la vida, la última en el silencio alifendo el mañana. Tu belleza admirada era un alma encendida, ejemplo de constancia, mujer soberana. Por eso hoy resuena desde aquel 1927 el eco de una vida de entrega sin final. Tu espíritu no cede, tu amor sigue presente, la más especial de todas, nuestra joya inmortal. Lleva sopa tibia en termo gastado, visita celdas donde nadie escribe, guarda en su abrigo historias rotas y las cose con hilos de paciencia. En el asilo cuenta estrellas fingidas, las inventa al ritmo del reloj parado. A los pequeños sin madre les canta una nana hecha de pan y sal. No pide milagros, solo un rincón para dejar caer su luz sin dueño. Con las manos abiertas
vacías, da lo que no tiene, sigue caminando. Su risa es refugio, su paso es promesa, y el mundo la ignora, pero ellos la sienten. Le pregunto por qué no descansa, mientras vendaba heridas sin sangre visible. Ella sonrió como quien guarda un secreto. El amor no duerme cuando hay frío afuera. Pero ellos la sienten. Aura Marina, tu canto no muere. En cada abrazo que hoy alguien da.